Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es de gran bendición poder tener este espacio y poder comunicarnos, poder llevar, expresar, ministrar un consejo de las Sagradas Escrituras para vuestros corazones. Tenemos plena convicción que cuando se habla, cuando se otorga un mensaje extraído del libro sagrado, el alma se identifica y se convierte en un receptor. Y cuando el alma recibe esa nutrición, nuestro ser espiritual, nuestro ser interno, se fortalece. Y al caminar con esa fortaleza, por ende nuestro cuerpo recibe dosis de salud, sanidad, rejuvenecimiento, milagros, maravillas comienzan a suceder en vuestro entorno. Por eso, bueno es prestar atención a lo que el Señor nos enseña, a lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Y agradezco el que usted nos permita llegar ahí a su casa, a su trabajo o a su auto. Muchas gracias por recibirnos. Hoy vamos a mirar la manifestación número 52 de nuestro Padre Dios. Como usted sabe, estamos desarrollando esta serie de estudios al cual le hemos puesto por nombre La bondad del Padre. Y estamos extrayendo este mensaje del libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 19, 20 y 21. Estos tres versículos contiene cada uno de ellos 72 letras hebreas. Y cuando se unifican una letra del 19, una letra del versículo 20 y otra letra del versículo 21, se conforma una manifestación de esa bondad de nuestro Padre. ¿Por qué bondad? Porque el 72 está relacionado con la palabra Gesed, que representa la bondad. Y eso es lo que nuestro Padre Dios manifiesta a sus hijos constantemente, día a día, minuto tras minuto. La bondad de nuestro Padre se hace presente en vuestra vida, cosa que debemos nosotros de corresponder con agradecimiento, porque los pensamientos de nuestro Padre Dios son pensamientos de bien y no de mal. Él quiere hacerle bien a sus hijos. Él quiere coronar de favores. Él quiere que su gloria, su reino se expanda, se implante, se manifieste en vuestro entorno, en vuestra casa, proyectos, familia. Y tenemos clara convicción que el Señor activa milagros, maravillas, para que cada uno de ustedes camine firme, se fortalezca y sea usted receptor de toda esa gama de bendiciones. Pues hoy nos toca ver esta manifestación número 52 y está compuesta por 3 letras hebreas, que es la Ain, Men, Men. Y esto da un resultado, un valor numérico de 150, y tiene que ver con la palabra hebrea imam, que es cercano, junto o contigo. Este mensaje lo envía nuestro Padre Dios, en donde Él nos hace ver que Él está siempre cerca. Él va contigo. Él está con nosotros. Y cuando vemos al rey David, como en el libro de los Salmos, en diferentes textos de los Salmos, están integradas también estas 3 letras hebreas, que es el Salmo 25, versículo 6. Ahí aparecen estas 3 letras, la letra Ain, Men, Men.
Y el Salmo 25:6 dice de la siguiente manera, y de ahí vamos a extraer el mensaje que el Señor otorga para nuestros corazones. Dice: acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias, que son eternas. Vemos cómo el rey David fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que vivió apegado a las instrucciones, a los mandamientos. Un hombre que en su estancia en la tierra pasó por diferentes adversidades, pero siempre puso por refugio, siempre puso por escondedero, siempre puso por abrigo la presencia divina. Y nos damos cuenta que importante es tener siempre en nuestra vida esa conciencia de que el Señor esté con nosotros en nuestros viajes, en nuestras tareas, nuestros negocios, todo lo que desarrollamos. Qué importante es tener esa compañía, qué importante es tener ese apego, qué importante es tener esa guianza que nuestro Padre otorga, que nuestro Padre manifiesta a sus hijos. Lamentablemente, el ser humano es muy dado a descuidar la presencia de Dios. Lamentablemente, el ser humano, cuando se revela a las instrucciones, cuando manifiesta una frialdad o una desconexión, entonces se separa, entonces abandona a su Padre, abandona al Creador, abandona la casa, el servicio, el ministerio. Y eso trae resultados muy tristes. Eso trae consecuencias caóticas, de ruina en vuestra vida. Por eso bueno es que revisemos, bueno es que nos acerquemos siempre con confianza al trono de la gracia y pedirle a Dios que su presencia no se aparte de nosotros. Una ocasión, nuestro Padre Dios le habló a su siervo Moisés y le dijo: yo voy a enviar un ángel para que los dirija. Yo no voy con ustedes. Yo no voy a emprender el viaje con ustedes, porque el pueblo estaba manifestando una rebeldía. El pueblo estaba manifestando una ingratitud. Pero vemos la intercesión, vemos la oración que eleva este hombre de Dios llamado Moisés y le dice: Señor, si tu presencia no va con nosotros, nosotros no emprenderemos, no daremos el paso. Nosotros no caminaremos sin tu presencia. Porque eso es lo que hace delicioso un viaje. Eso es lo que genera protección en un proyecto, en una tarea, el que su presencia esté con nosotros. Eso es lo que hace que un culto, un servicio a Dios sea glorioso, cuando su presencia está en medio. Pero debido al descuido, debido a la frialdad que manifiesta el ser humano, entonces vemos cómo en una ocasión la gloria del Señor se elevó por encima del templo y abandonó la casa donde esa gloria se hacía presente. Y eso es triste, cuando la persona descuida la presencia divina. Y por eso esta imploración, esta intercesión dice: acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. Muchas veces, cuando se le da mayor énfasis a las cosas terrenas, a las cosas materiales,
a lo que nuestros ojos ven, nuestros sentidos naturales perciben, y no estamos viendo que nuestro Padre Dios tiene todo un paquete de bendición para que sus hijos caminen seguros, caminen libres, caminen confiados. Pero muchas veces, por nuestro descuido, se magnifica más el problema, se magnifica más la necesidad, se magnifica más la mentira, cuando el Señor nos ha hablado de que siempre Él está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Dice la Escritura allá en el libro de Deuteronomio capítulo 30, haciendo una invitación, así como lo hace también el apóstol Santiago, cuando dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces aquí es donde tenemos que comprender cómo el hombre tiene que dar el paso para acercarse a Dios, porque Dios siempre está cerca. Él está dispuesto a acompañar, Él está dispuesto a viajar contigo, a estar dentro de ti, pero muchas veces por el descuido, la frialdad o la distracción, el ser humano le da la espalda a la presencia de Dios y entonces se aleja, se separa. Y vemos cómo en el libro de Deuteronomio capítulo 30 aparecen 7 veces la palabra shuv o shuvah, o sea, volver, vuelve, reconéctate. Lo que vendría siendo el arrepentimiento, en griego es metanoia, cambia tu mentalidad. No vivas desorientado, no vivas alejado, no vivas confundido. Vuelve a tu Creador, vuelve al Padre, vuelve a la casa. Vemos cómo aparecen 7 veces esta palabra shuv o shuvah. Y son 7 alteraciones que tiene el ser humano cuando se aleja del Padre, cuando se aleja del Creador. Vamos a mencionarlas. En el versículo 1, se afecta el corazón. Y sobre toda cosa guardada, tenemos que guardar el corazón, porque de ahí mana la vida, de ahí fluye la vida. Por lo tanto, debemos de cuidar el corazón, para que no sea invadido por espíritus contrarios, espíritus malignos, que enferman, debilitan, acaban, agotan a la persona y la derriban a tierra. Entonces vemos cómo el apartarse del Señor, el corazón es infectado, el corazón es dañado. Y cuando un corazón está dañado, en el versículo 2 aparece otra afectación. Se daña a la familia. La familia sufre. El entorno familiar comienza a vivir una vida de opresión, una vida de conflictos, una vida de pleitos, agresiones, porque la presencia divina no está presente. Entonces la familia sufre. Los hijos no viven en armonía. Los cónyuges viven una vida alterada, llena de ira, contrariedades, pleitos, celos. Y nos vamos al versículo 3, estoy leyendo Deuteronomio 30 en el versículo 3, entonces también la persona pierde su libertad. La persona comienza a ser afectado por ansiedades, desesperaciones, estragos que vienen a afectar a tu cuerpo físico. Entonces la persona se vuelve dependiente de medicamentos para estar tranquilos, tranquilizantes, para dormir, porque no hay libertad. Pero cuando el Espíritu de Dios está presente, dice que el Espíritu de Dios genera libertad.
Donde está el Espíritu de Dios como Señor, allá hay libertad. Otra afectación que tiene la persona cuando se separa del Creador, en el versículo 3, vemos cómo hay una desintegración tanto familiar como la persona pierde esa avidez o esa degustación por congregarse con la familia de Dios. Ya no asiste a la casa del Señor, ya no se congrega, pierde ese ánimo de servirle a Dios, pierde ese ánimo de vivir comprometido en la casa del Señor, colaborando, trabajando. Otra afectación viene a su oído, ya no escucha la voz de Dios. Al no escuchar, no entiende, no aprende y no practica las instrucciones que Dios da, las prevenciones, los consejos. La persona vive alejada del consejo y entonces las equivocaciones se hacen presentes. Versículo 9. La bendición comienza a recortarse, comienza a desaparecer. Entonces, un manto sombrío comienza a desarrollarse en su entorno. Por eso, hoy el Señor nos trae esta palabra y nos hace ver que nuestro Padre Dios es un Padre justo, bondadoso, misericordioso, compasivo, fiel, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él está presente siempre. Cuando tú das el paso para buscar su presencia, cuando en ti despierta ese deseo de acercarte a Él, Él se acerca también a ti. Dice Isaías capítulo 57, versículo 15, dice, porque así dice el alto y sublime, está hablando nuestro Padre Dios, que vive para siempre, Él es eterno, dice cuyo nombre es santo. Dice, habito en lo alto y santo. Fíjate la dimensión donde él se mueve, en la altura y en la santidad. Pero también refleja algo bien importante e interesante para que nosotros como pueblo de Dios degustemos y disfrutemos su hermosa presencia. Dice que también habita con el contrito y humilde de espíritu. Quiere decir entonces que la presencia de Dios entra al corazón de la persona. Entra al corazón de la persona que lo busca, que lo anhela. Y entonces el Señor le hace ver a su pueblo, ahí en Deuteronomio 4:7, le está hablando al pueblo de Israel y le dice, ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ustedes como está el Señor nuestro Dios, que siempre que lo invocamos se hace presente? Entonces vemos cómo Israel se distinguió por la cobertura, el respaldo, la gloria, la defensa, la protección que Dios otorgaba a su pueblo cuando ellos avanzaban, cuando ellos iban rumbo a su proyecto. Vemos cómo Dios siempre generó un blindaje de luz para ellos. Pero ahora le escribe, el Espíritu de Dios le escribe a los gentiles y eso nos los envía a nosotros para que reflexionemos, lo degustemos, lo disfrutemos y vivamos en una dimensión de vida, de regocijo, de salud, porque ahora, dice Efesios 2:13, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Jesucristo.
Nosotros vivíamos separados, alejados de las promesas, alejados de los pactos, pero gracias a ese gran amor de nuestro Señor, a través de ese sacrificio, ahora fuimos acercados. Efesios 2:17 dice, vino y anunció Shalom a vosotros que estabais lejos, y Shalom a los que estaban cerca. Fíjese, ¿qué nos está diciendo? Antes ustedes estaban separados, alejados. Antes estaban ustedes alejados de esa patria celestial, de ese Padre maravilloso. Pero la redención, el sacrificio que hizo nuestro Señor, ahora ustedes fueron adheridos, acercados a esa dimensión de paz, a esa dimensión de abundancia, a esa dimensión de gloria, a esa dimensión de respaldo, a esa dimensión de protección, a esa dimensión de milagros, a esa dimensión donde todo es posible. Y esto es lo que tenemos nosotros como hijos de Dios que celebrar, degustar, creerlo, vivirlo, palparlo y hacerlo visible en nuestra persona. Dice, vino y anunció esa dimensión de Shalom a vosotros que estabais lejos. Y en el versículo 19, Efesios 2:19 dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Amados amigos y hermanos, ahora esto nos hace a nosotros degustar y disfrutar nuestra cercanía, nuestra convivencia, nuestra amistad, nuestra adherencia a la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Y Dios está cerca de nosotros. Dice el Salmo 145:18 que el Señor está cerca de todos los que le invocan. Cada vez que tú le dices, Padre hermoso, Padre del cielo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre glorioso, tú eres mi Rey. En ese momento tú estás invocando su nombre, su presencia está contigo, su presencia está en ti. Tú eres portador de esa presencia. Dios contigo, Dios cerca de ti. Y cuando esa presencia hermosa de nuestro Padre Dios está contigo, Salmo 75:1 dice que su nombre también se hace cercano. Ese código con el cual el cielo se abre, las estructuras malignas se sujetan, las enfermedades se aniquilan por el poder de su nombre. Y entonces comienzas tú, lo que dice el Salmo 75:1, a ver maravillas. Porque en el nombre de ese Padre hermoso que tenemos, se activan los cielos. En ese nombre poderoso se activan las bendiciones. Los cielos se abren. Salmo 85:9, entonces se hace manifiesta y cercana su salvación. La salvación representa esa cobertura de protección para protegerte, abrazarte, consolarte, rescatarte y que puedas tú palpar esa hermosa gloria que el Señor da a sus hijos. Y también se activa la apertura de sus instrucciones, Salmo 119:151, sus mandamientos son verdaderos y se activan para abrir tu entendimiento, para que fluya en tu vida la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Como te darás cuenta,
Cuando se acerca uno al Señor, hay que acercarse con confianza. Hay que colocar ese agregado que se llama fe o emuná. El que se acerca a Dios, dice, es necesario que crea que Él existe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando vemos esta declaración, cuando vemos esta manifestación de nuestro Padre para cada uno de vosotros que sois sus hijos, esto debe traer una seguridad, debe traer una gran confianza, porque cuando nosotros tenemos esa presencia divina en nuestra vida, dice el apóstol Pablo en Efesios 5:1 que debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Esto entonces debe de despertar en nuestra conciencia, en nuestros pensamientos, una plena seguridad de que Dios está contigo, y entonces lo imposible se hace posible. Lo invisible se hace visible. Porque al acercarte, al tener esa coinonía, ese acercamiento, ese apego, esa presencia divina en tu ser, no hay nada, no hay nadie que pueda detener a un hijo de Dios. Porque llevas a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan una ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo iban los alguaciles, los soldados, los principales sacerdotes, iban a aprenderlo? Dice que llegaron ahí donde estaba ese monte, donde ese huerto, más bien, donde siempre se reunía con sus discípulos. Dice las Sagradas Escrituras que cuando los discípulos vieron todo ese tumulto, todo ese alboroto que venían en contra del Señor Jesús, en contra, también los discípulos como que sintieron cierto miedo. Y entonces el Señor les pregunta, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Y dijeron, a Jesús el Nazareno. Entonces Él responde y dice, yo soy. Yo soy. ¿Con qué seguridad respondió? Yo soy. Cuando Él mencionó esa declaración, yo soy, dice que todos esos alguaciles, todos esos hombres que iban para aprender a mi Señor, dice que retrocedieron y cayeron. Esa es una gran lección que el Señor nos otorga, que el Señor nos entrega, de autoridad y poder que Dios reviste, que Dios otorga a sus hijos, para que cualquier amenaza, cualquier ataque, cualquier confrontación, cualquier adversidad, cualquier diagnóstico negativo, cualquier circunstancia que quiere amenazar vuestra vida, puedas tú tener esa seguridad de decir, Dios está conmigo y yo soy un hijo de Dios. Yo soy conciudadano del reino de los cielos. Yo soy heredero de promesas. Yo soy un siervo de Dios. Yo soy un hombre que hace bien a los demás. Esa declaración, yo soy, está integrando, está respaldada por la presencia divina. Entonces, cuando tú oras por un enfermo,
por una persona que tiene alguna posesión demoníaca, tú no vas en tu nombre, tú vas en el nombre, que es sobre todo nombre. Vas en el nombre de Jesucristo, vas respaldado por el poder del Espíritu de Dios, y entonces dice que Satanás cae como rayo. Las obras de las tinieblas se vienen abajo. Entonces, el resplandor de la gloria de Dios se hace presente y entras a una dimensión de celebración, de alegría, de vida, de libertad. Porque el Señor ha otorgado ese poder y esa autoridad a sus hijos. Por eso el apóstol Pedro, cuando vio a ese paralítico en el templo llamado La Hermosa, no tuvo ni siquiera dudó de que el respaldo divino se iba a hacer presente. Le dijo a ese hombre: míranos, no tenemos plata ni oro, nosotros no te vamos a estar dando limosnas, nosotros no tenemos para apoyarte económicamente, pero lo que tenemos te damos. Lo que tengo te doy, dijo el apóstol Pedro. En el nombre de Jesucristo, levántate. Pues esta hermosa mañana, amado pueblo de Dios, el Señor te envía este mensaje porque Dios quiere que tus sueños, tus anhelos, tus deseos, tus proyectos, el ministerio, tu familia, tus peticiones sean resueltas, sean bendecidas, sean respaldadas por la mano de Dios, pero es necesario que le agregues la fe. Al que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Por qué? Porque tienes a Dios contigo. Salmo 115 dice que Dios está en los cielos y todo lo que Él quiere hacer, lo hace. Todo lo que a Él le agrada, lo respalda. Entonces, si nosotros tenemos la presencia divina, entonces lo que tú pidas en su nombre, créelo, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a otorgar. No dudes, porque Dios quiere que su presencia hermosa se impregne en ti y que tú vivas cerca de Él y Él contigo. Dijo el Señor Jesucristo: si alguno me ama, guardará mis palabras. Entonces, el Padre lo amará. El Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Y eso es lo que debemos de considerar, que quien está dentro de tu corazón es Dios. Y al tener a Dios, no lo visualices como un diosito, no. Es el poder, es la potencia que Dios otorga a sus hijos para ver milagros. Una ocasión, el apóstol Pedro quiso, en cierta manera, negar que era discípulo del Señor Jesús. Cuando esa muchacha le preguntó: tú eres discípulo del Señor, tú estabas con Él. Y él negaba y decía: no, yo no soy discípulo. ¿Y qué cree que le dijeron? Tu manera de hablar te delata. Entonces vemos, amado pueblo de Dios, vemos, amada iglesia, que cuando la presencia de Dios está con uno, se impregna la vida en tu vida. Cuando la palabra de Dios está frente a ti, esa luz brilla en ti. ¿Se acuerdan del profeta Moisés? Cuando subió al monte Sinaí, dice que descendía con su rostro resplandeciendo. ¿Por qué? Porque se impregna la vida, se impregna la luz, se impregna la gracia, se impregna la bendición
y entonces nada ni nadie podrá detener tu camino, tu avance, tus sueños, tus anhelos. Solo acércate con confianza, acércate con seguridad y preséntale al Señor tus peticiones. Preséntale al Señor tus sueños. Preséntale al Señor tus anhelos. Tú eres su hijo. Tú eres su hija. No lo dudes. Solo se requiere que le coloques el ingrediente llamado fe. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Eso entonces hará que nuestro entorno, hará que donde desarrollamos nuestras actividades, podamos ver resultados maravillosos, resultados gloriosos y podamos tener victorias. Quiero darle lectura a un relato que está registrado en el libro de Números, capítulo 14, versículo 42. Vemos cómo hubieron hombres que quisieron ir a conquistar la tierra prometida cuando Dios les había dicho, no suban. Para esto, el pueblo ya había manifestado una incredulidad. Los espías habían traído malas noticias que inquietaron al pueblo. Y lamentablemente el pueblo le creyó más a los espías que hablaron de manera negativa que a los dos espías que dijeron sí podemos conquistar nuestras promesas. La mayoría de las personas le creyeron más a las cosas negativas, y esto es una lección para nosotros, para que aprendamos a creer. Las promesas escritas en el libro sagrado tienen fiel cumplimiento. Todo lo que está escrito en la Biblia, que son promesas para los hijos de Dios, usted aduéñese de esas promesas. Tu palabra dice que tú me bendices, usted aduéñese de esa promesa. Tu palabra dice que tú me levantas, tú me prosperas, tú me abundas, tú me proteges. Usted camine con esa seguridad porque Dios está con usted. Pero, hermanos, el pueblo le creyó a 10 espías que les inyectaron incredulidad. Y entonces el Señor dijo, ustedes, debido a que le creyeron más a la mentira que a la verdad, esos 40 días que tardaron en ir y venir se convertirán en 40 años. Y entonces surgieron ahí unos líderes que dijeron, no, vamos a subir nosotros, no vamos aquí a esperar, vamos a subir. Cuando el Señor ya había determinado algo, tiene que implorar misericordia y no rebelión o no rebeldía. Entonces vemos cómo Moisés les dice a estos hombres que intentaron subir, juntamente con un puñado de gente que dijeron, vámonos. Miren lo que dice Números 14:42. Si suben, los derrotarán sus enemigos. Y menciona algo bien importante ahí, dice, porque el Señor no está entre ustedes. Qué importante es entonces que la presencia divina esté dentro de nosotros y que tú camines con esa seguridad de quién eres tú. Pero si no está la presencia divina, si la has descuidado, entonces, ¿qué es lo que vienen? Derrotas.
Versículo 43 dice, tendrán que enfrentarse a los amalecitas y a los cananeos, que los matarán a filo de espada. Como ustedes se han alejado del Señor, Él no los ayudará. Es que importante es que prestemos atención a esto. Si Dios no va, si Dios no viaja, si Dios no está en el proyecto, si Dios no está en el ministerio, si Dios no está en un culto, si Dios no está en un sueño, en un anhelo, no vamos a tener resultados favorables. Pero si Dios está contigo, si tú cuidas su presencia, si tú imploras su ayuda, si tú crees en su poder, si tú caminas con esa seguridad, entonces el resultado va a ser exitoso. Nos vamos al versículo 44, Números 14:44. Dice, pero ellos se empecinaron en subir a la zona montañosa, a pesar de que ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Fíjese, no iba la presencia de Dios, no iba el arca, no iba Moisés, y ellos dijeron, nosotros nos vamos tras nuestro sueño, pero sin la ayuda de Dios no se puede lograr nada. Versículo 45 dice, entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en esa zona descendieron y los derrotaron, haciéndolos retroceder hasta Horma. Pero ya se los habían dicho. No se puede lograr nada sin la ayuda divina. No podemos dar un paso si la presencia de Dios no va con nosotros. Y el Señor lo recalca y dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y el Señor se muestra queriendo acompañarte, queriendo ir contigo. Y esto es algo que debemos nosotros de pedirle siempre al Señor, que su presencia no se aparte de nosotros. Porque eso hará entonces que tu vida experimente milagros, maravillas, señales. El respaldo divino hace que todo tu esfuerzo, todo lo que tú te proyectas, todo lo que tú le pides, creyendo, el Señor lo hace realidad. Y esta palabra la ha enviado nuestro Padre Dios, porque Él está cercano. Cercano está su nombre, cercana está su salvación, cercana está su gloria. Solo basta que lo busquemos. Que nuestro corazón sea una habitación de su presencia. Que nuestro corazón sea una habitación de su hermosa gracia, de su hermosa gloria. Pero lamentablemente, el ser humano tiende a descuidar su presencia, tiende a descuidar el amor y el apego hacia el Dios Todopoderoso. Y eso hace que se desenlace resultados negativos. Pero hoy el Señor nos trae esta palabra, porque Él quiere que tú no salgas de esos linderos que Él anunció. Dice que a los que estaban lejos les anunció esa dimensión de Shalom. Anunció esa paz para los que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. Que nos enseña nuestro Padre Dios. Cuando tú ves esa palabra Shalom, habla una dimensión de maravillas, prodigios, señales, cielos abiertos, salud, sanidad, provisión, recursos. Todo está a tu favor. Todo se ha cumplido. Todo está pagado. Todo está a favor de los hijos. Entonces no vivas en tu corazón y en tu mente
concibiendo a un Dios limitado. No, Dios y su poder son ilimitados, sus bendiciones son ilimitadas. Por eso el Señor dice que todo lo que pidas, creyendo, lo vas a recibir. Vale la pena estar cerca entonces del Señor. Al Señor he puesto continuamente, decía el rey David, continuamente delante de mí. Por tanto, mi corazón se regocija, decía. Mi cuerpo habita seguro. Delicias, abundancia se hacen presentes cuando se tiene esa conciencia de cuidar su presencia, de cuidar su hermosa gracia, su hermosa gloria. No quieras lograr objetivos separado de la casa del Señor, separado del servicio, separado de su presencia. Dijo claramente el rey Salomón: ay, con expresión de dolor, ay del solo, porque si cae, ¿quién lo levantará? Entonces, cuando unificamos, dice, mejor son dos que uno. Cuando nos unimos, cuando nos apegamos, cuando nos adherimos a la presencia divina y también a la coinonía con nuestros hermanos, a la familia de Dios, entonces los resultados serán extraordinarios. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu necesidad? Hoy en esta mañana, preséntasela al Creador. Ponla en las manos del Señor y da por hecho que Él ya envió el milagro. Da por hecho que la respuesta ya la ha enviado Dios. Hoy haremos una oración. Y lo que tú le presentes, esa petición, esa necesidad, por cuanto Él está cercano, tú te acercas a Él, Él se acerca, le presentas tu petición y entonces la corona de favores se hace presente. Y no dudes, porque el que duda no obtiene nada. El que duda bloquea la respuesta. Créelo, que ya el Señor te lo envió y vas a caminar con esa seguridad, y ten claro que el cielo se activa para todo aquel que cree. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Hoy el Señor te trae esta palabra, por cuanto está cercano a ti, ahí donde tú te encuentras, Él está contigo, no estás solo, Él está contigo. Y está dispuesto a apoyarte, a ayudarte, a levantarte, a salvarte, a consolarte, a proveer, a sustentar. Porque Él es un Dios poderoso, ilimitado en sus bendiciones. Oramos. Padre hermoso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Esta hermosa mañana tenemos clara seguridad, clara convicción que tú estás dentro de nosotros, con nosotros, en nosotros. Y tu preciosa presencia se hace manifiesto en la vida de tus hijos, en la vida de tu pueblo. Hoy nos acercamos con confianza al trono de la gracia y presentamos delante de ti las diferentes necesidades, proyectos, sueños, deseos, anhelos, circunstancias, mi Dios, que acosan y afligen el corazón de tus hijos. Pero tenemos a un Padre maravilloso, tenemos a un Padre glorioso, y confiamos y desde ya te agradecemos por la salud, la provisión, el sustento, los recursos, la defensa, la protección, órganos nuevos,
en el cuerpo de tus hijos, fortaleza en los huesos. Señor, tú apartas toda ansiedad, preocupación, depresión, todo aquello que acosa el pensamiento de tu pueblo. Traes vida y vida en abundancia. Muchas gracias. Coronas de favores a tu pueblo. Muchas gracias. Añade sabiduría, inteligencia y conocimiento. Muchas gracias. La luz de tu rostro resplandece sobre tu pueblo. Muchas gracias. El ejército angelical acampa alrededor de tus hijos y los defiende. Muchas gracias, Señor. El pan nuestro de cada día lo envías hoy. Muchas gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias por los recursos que tú envías para tu pueblo para que camine en una preciosa libertad financiera. Gracias, Padre. Creemos en tu bondad, creemos en tu poder, creemos en tu gracia, creemos en tu luz y lo degustamos, lo disfrutamos, mi Dios. Muchas gracias. Sé tú con tu pueblo y que ellos puedan testificar, hablar, pregonar, anunciar de cómo tú eres un Padre bondadoso que levanta y salva a su pueblo. Gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, todo te lo pedimos en esa fe y en esa confianza. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, no dudes. Camina firme. Dios ha enviado la respuesta. Dios ha enviado la solución. Dios abre puertas de oportunidades. Dios te conecta con personas que van a ayudarte. Dios hace milagros quitando esos órganos deteriorados y hace una transmutación para que tú camines sano. Porque para Dios no hay nada imposible. El Señor te corona de favores. Me despido deseando que tengas un día extraordinario, un día respaldado por la mano poderosa de nuestro Padre Dios. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.